Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a hablar de uno de los principales síntomas y una de las principales consultas, tanto en consultorio como en guardia, como en pacientes internados, que es la anemia. Teniendo que entender que anemia es solamente un síntoma o es un signo, pero que muchas veces obedece a una causa subyacente y nosotros tenemos que profundizar nuestros esfuerzos para llegar al diagnóstico. Si no tratamos la causa, prácticamente no vamos a resolver el problema. Así que vamos a las diapositivas y les cuento un poquito más de esto. Bueno, vamos a empezar por definir qué es anemia y como bien lo vemos acá, se considera anemia al descenso de la masa eritrocitaria, que no nos alcanza para darle el oxígeno necesario a los órganos del cuerpo, todas las células. Sí es importante, como decíamos previamente, entender que la anemia no es un diagnóstico en sí, sino que es un síntoma o un signo más de otra causa subyacente, o sea, otra causa que produjo esa anemia. Para definir anemia tenemos que usar los puntos de corte que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que son una hemoglobina menor de 13 miligramos por decilitro en el hombre o una hemoglobina menor a 12 miligramos por decilitro en la mujer. Con esos puntos de corte nosotros vamos a definir que una persona tiene anemia. A partir de eso nosotros vamos a usar diferentes metodologías para tratar de lograr llegar a un diagnóstico. Vamos a usar la anamnesis, el examen físico y también los métodos complementarios. Cuando hablamos de la clasificación de las anemias, hay diferentes formas de clasificarla, tanto por clínica, si es sintomática, si es asintomática, o por la fisiopatología, digamos el por qué se produjo la anemia, si es por una disminución de la producción, un aumento de la destrucción o pérdidas. Pero la forma más utilizada prácticamente en el mundo es por la morfología de los glóbulos rojos. Y acá la vamos a dividir en microcítica, cuando son glóbulos rojos chiquitos, en normocítica, cuando son glóbulos rojos de tamaño normal, y en macrocítica, cuando los glóbulos rojos tienen un tamaño mayor al habitual. Dentro de las manifestaciones clínicas, primero tenemos que entender que muchos pacientes pueden ser asintomáticos, principalmente cuando son anemias leves. Ahora también puede suceder que haya pacientes con anemias muy importantes que prácticamente no tengan síntomas. Siempre algo hay, pero muchos pueden no experimentar los síntomas y cuando consultan es que la anemia ya está muy avanzada. Esto muchas veces, ¿por qué se produce? Porque los pacientes se van adaptando a esta falta de glóbulos rojos y empiezan a acomodar las funciones de su cuerpo para poder sobrevivir. Entonces, de forma adaptativa, pueden vivir prácticamente o casi normal, pese a tener una anemia muy marcada, incluso con valores de menos de la mitad del esperado para esa persona para la edad. Cuando se presentan los síntomas, el síntoma más común es la astenia, es el cansancio, es la fatiga. Los pacientes están cansados, tienen mucho sueño, no pueden prácticamente realizar su actividad habitual por estar tan cansados. Hay otros síntomas como palpitaciones, cambios de humor, falta de concentración, pérdida incluso de la memoria, que también pueden ser secundarios a esta anemia. Y cuando la anemia se empieza a ser más pronunciada, van a aparecer síntomas más marcados, como por ejemplo es la disnea, que es la falta de aire, que puede empezar desde falta de aire ante esfuerzos muy importantes, llegando cuando es muy avanzada la anemia a disnea, que puede ser incluso de reposo, o sea, disnea al estar quieto. Incluso si la anemia es muy marcada y uno no consulta y esto no se resuelve en tiempos adecuados, puede llegar a afectar hasta el corazón, porque se puede comprometer el flujo de sangre del corazón y dar síntomas incluso compatibles con un infarto. También, dependiendo de la causa que genera la anemia, podemos tener otras manifestaciones que nos puedan llevar a pensar en la etiología. Por ejemplo, las manifestaciones neurológicas muy comúnmente se ven en pacientes que tienen déficit de vitamina B12 y anemia por déficit de vitamina B12. Las manifestaciones neurológicas pueden ser sensación de adormecimiento tanto en las manos como en los pies, inestabilidad en la marcha, un signo de Romberg positivo que es la sensación de caída hacia un lado o hacia atrás o hacia adelante cuando el paciente está en posición de pie.
falta de fuerza muscular, hiperreflexia o incluso puede llevar el déficit de vitamina B12 a una demencia. Cuando la anemia se da en un cuadro, en un contexto de ferropenia, podemos tener síntomas que son característicos más allá de los síntomas y signos propios de la anemia, como son la pica, que es la necesidad de alimentarse a base de sustancias no alimenticias, como puede ser el hielo, la tierra, o cosas que habitualmente nosotros no comemos, la glositis, que es la inflamación y el aumento del tamaño de la lengua, y el síndrome de Plummer-Vinson, cuando además de los síntomas de anemia, el paciente se presenta con ictericia, que es la coloración amarillenta tanto de la piel como de las conjuntivas, que también pueden presentar esplenomegalia, que es el agrandamiento del vaso, o múltiples litiasis en la vesícula, múltiples piedras en la vesícula, o trastorno del desarrollo óseo o hipogonadismo, podríamos pensar, nos podría guiar a pensar en una causa como podría ser una causa hemolítica, o sea, una ruptura de los glóbulos rojos cuando van pasando por los vasos. Ahora bien, como decíamos, nosotros tenemos que tener un panorama un poco más completo y por un lado tenemos que tener en primera instancia un análisis de qué es lo que le está pasando a los glóbulos rojos para luego de eso poder analizar cómo estudiar la causa primaria. Cuando hablamos de los glóbulos rojos, vamos a partir generalmente de un hemograma completo. Un hemograma completo es el estudio de sangre más habitual, donde vamos a ver los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Pero muchas veces vamos a necesitar realizar un frotis o un examen hematológico de sangre periférica, que es una visión de esa sangre al microscopio, donde vamos a ver los glóbulos rojos, si son más chiquitos, si son más grandes, si están bien coloreados o tienen poca hemoglobina, o sea, son glóbulos rojos más pálidos, si hay glóbulos rojos que estén deformados. Todas estas cosas nos van a orientar a diferentes tipos de causas probables. El recuento de reticulocitos nos habla de la regeneración de esos glóbulos rojos en la médula y también vamos a poder hacer un dosaje de vitamina B12 y ácido fólico, sobre todo en anemias macrocíticas, o de todo lo que es el metabolismo del hierro, principalmente en anemias microcíticas, con una medición de la ferremia y de la ferritina. Como hoy decíamos, una de las formas más habituales de análisis es a través del BCM, dividiendo a las anemias en microcíticas, normocíticas y macrocíticas. Cuando hablamos de anemias microcíticas, generalmente vamos a estar hablando de dos cuadros muy característicos. Una es la anemia ferropénica, que es el tipo de anemia más común en todo el mundo, que puede ser o por falta de aporte de hierro o puede ser por aumento de pérdidas de glóbulos rojos. Y por otro lado vamos a tener al síndrome talasémico, a las talasemias. Cuando hablamos de pacientes con anemia con volumen corpuscular normal, vamos a evaluar la presencia de reticulocitos y lo más habitual es que encontremos una reticulocitosis normal o disminuida. Esto muchas veces lo vamos a ver en las anemias de trastornos crónicos como la insuficiencia renal, el síndrome mielodisplásico o las endocrinopatías. En el caso de anemias con BCM alto, vamos a tener principalmente las anemias megaloblásticas y los síndromes mielodisplásicos. Entonces, cuando hablamos de anemias microcíticas, que decíamos que la veíamos en la enfermedad por déficit de hierro, en la ferropenia, y también en las talasemias, vamos a estar hablando de microcitosis cuando el BCM sea menor de 80 femtolitros. En estos casos vamos a tener glóbulos rojos que van a ser más chicos de lo habitual, más pálidos con menos hemoglobina. Como decíamos, la anemia ferropénica es la causa más frecuente, incluso sabiendo que hasta el 20% de las mujeres en edad fértil van a tener algún grado de anemia, esto secundario a la menstruación. También puede suceder por una dieta insuficiente o una ingesta insuficiente, o por falta de biodisponibilidad cuando el hierro no se absorbe, o por un aumento de los requerimientos como sucede, por ejemplo, en el embarazo. Hablando de las anemias normocíticas, vamos a tenerlos principalmente en enfermedades tipo crónicas, inflamatorias, como las enfermedades autoinmunes, en la insuficiencia renal crónica, en los tumores
y en causas infecciosas pero crónicas, ¿sí? Que generan mucha inflamación, mucha liberación de citoquinas, una inhibición de la eritropoyetina que se genera en el riñón y de esta forma una menor síntesis de glóbulos rojos. En el caso de la macrocitosis, vamos a tener esto cuando el volumen corpuscular medio sea mayor a 100 femtolitros y vamos a tenerlo desde anemias megaloblásticas por déficit de vitamina B12 o por déficit de ácido fólico, aunque también podemos tenerlo en casos de alcoholismo, en los síndromes mielodisplásicos, en el hipotiroidismo o en las aplasias medulares. En estos casos los glóbulos rojos suelen ser de mucho mayor tamaño, incluso pudiendo observar episodios de hemólisis, o sea, ruptura de estos glóbulos rojos, porque son tan grandes que muchas veces se traban y se rompen en los diferentes vasos del cuerpo. Entonces, con esta aproximación, nosotros podemos acercarnos a cuáles pueden ser las causas y el siguiente paso, en base a si es una anemia microcítica, normocítica o macrocítica, empezar a pedir los estudios pertinentes para lograr encontrar la causa y poder resolverla. Bueno, hasta acá llegamos. Esto, de vuelta, es generalidades de anemia. Después van a ver videos de cada una de estos tipos de anemia de forma particular, porque si no el video sería muy extenso. Así que les agradezco muchísimo a los que llegaron hasta acá. Espero que les haya gustado y que puedan compartirlo. No olviden suscribirse y darle clic a la campanita para poder recibir la notificación de los videos a la medida que los suba.